Bueno chicos, hoy nos toca hablar de seguridad informática y vamos a hablar de ese halo que recubre a esos dos personajes que conocemos como hackers y crackers. ¿Qué es un hacker en realidad? Bueno, pues un hacker, ahí lo tenéis con nombre y apellido. Chema Alonso es considerado uno de los mejores hackers de España, trabaja para Telefónica, y los hackers en realidad se dedican a mirar cuáles son las debilidades de los sistemas informáticos en las empresas y arreglarlos, subsanarlos para que un cracker o alguien que tiene malas intenciones no haga daño dentro de la empresa. Por tanto, un hacker, como dice Chema Alonso, el hacker siempre es bueno, es un experto y entusiasta de la informática. En realidad, también hay algunos olvidados, como son los expertos y entusiastas de la electrónica, en general de las tecnologías de información y las comunicaciones, que también se consideran hackers. Por otro lado tenemos cracker o ciberdelincuente, que es un delincuente que tiene habilidades de hacker y que utilizan sus conocimientos para cometer delitos. Esos delitos normalmente son robar, destrozar y es consciente plenamente de que está haciendo daño y que está haciendo mal. Tenemos que meter un tercer tipo de actores en esta película, que son los llamados activistas o cypherpunks. Los activistas son personas que realmente creen que están haciendo bien. Esta es la diferencia fundamental con el cracker. Ellos por ideología política, por creencia, atacan a determinadas entidades, pero pueden meter la pata. En una conferencia que asistí con la policía nos contaban que el delito que ellos tienen de seguridad informática, la unidad de delito que tienen de seguridad informática, muchas veces se infiltran en una célula terrorista y le lleva años hacerlo. Y ahora, de buenas a primeras, llegan unos activistas y derriban la red, con lo cual se cargan todo ese año de trabajo. A los hackers, a los buenos, se le conoce como hackers de gorro blanco. A los crackers se le conoce, por contraposición, como hackers de gorro negro. Y estos activistas que son difíciles de clasificar, pues se le ha puesto el gorro gris, como no podía ser de otra manera. Volvemos otra vez a un tema recurrente. Código fuente y código máquina. ¿Qué es el código fuente y qué es el código máquina? No hace falta explicar esto para entender las licencias que vienen a continuación. El código fuente es un lenguaje, normalmente hay varios tipos, por ejemplo Java, C, C++, hay muchísimos lenguajes en el mercado, donde se le parece al humano, en lo que llamamos lenguaje de alto nivel. El humano es capaz de programar porque está a mitad de camino entre lo que un ordenador entiende y lo que entiende un humano. Por tanto, aquellas personas que se forman, que tienen conocimiento en ello, pueden llegar a escribir las instrucciones que hay que darle al ordenador en este tipo de código. El código fuente no lo entiende el ordenador directamente, sino que hay que pasarle un proceso que se llama compilación. En ese proceso se llama compilación, un programa lee ese código fuente y lo traduce a un sistema que se llama código máquina. El código máquina sí que lo entiende ya directamente el procesador. Realmente el ordenador lo único que necesita es el código máquina. La gran mayoría de los programas solamente viene el código máquina, sobre todo los programas que se venden. ¿Por qué? Porque si tuviéramos el código fuente podríamos modificarlo, podríamos incluso hasta piratearlo, y eso pues obviamente no interesa. Vamos a ver un tipo de licencia que sí se acompaña el código fuente, es una licencia un poquito especial, pero eso lo veremos a continuación. Quiero que quede claro que el código fuente es un código escrito por un humano donde se le da instrucciones a un ordenador. Y esas instrucciones son después traducidas por un programa que se llama compilador, que lee ese código fuente y lo traduce al código que realmente entiende el ordenador, que es lo que llamamos código máquina. Otra cosa que os quiero advertir es que a veces nos preocupamos mucho por el hardware, lo que es el ordenador en sí, cuando realmente los datos tienen mucho más valor que el propio hardware, que el propio ordenador. Un ordenador siempre es sustituible, nos costará más caro o más barato, pero pensad que, por ejemplo, en una empresa pequeña, grande o mediana, la base de datos de clientes, proveedores y contactos es una información que si se pierde es el trabajo de muchos años recopilando esa información. Es imposible prácticamente recuperarla. Por tanto, esos datos tienen un valor importantísimo. Aunque parezca mentira, esos datos tienen muchísimo más valor que cualquiera de los sistemas informáticos que pueda tener la empresa. Por otro lado, a nivel personal, a nivel doméstico, tendremos fotografías únicas,
películas, recuerdos, cosas que hemos hecho de familia, que si se rompe el disco duro, se pierde esa información, no volveremos a recuperarlo jamás, porque puede ser en algunas ocasiones que sea además la única copia que tendríamos en el disco duro. Por último, y algo que es gravísimo e importante, es que todos nuestros proyectos, trabajos, todos los documentos que tenemos en ordenador, si se pierden sería horrible, puesto que serían años de trabajo, incluso trabajo actual en el cual estoy implicado y que realmente me puede meter en un grave problema. Por tanto, podemos decir que nuestros ordenadores, nuestra información está amenazada. Y esa amenaza la podemos, distinguir dos tipos, podemos clasificar en dos tipos. Las intencionadas, como puede ser, por ejemplo, todo tipo de malwares, que ahora vamos a ver qué significa eso de malwares, como pueden ser los virus, como pueden ser los troyanos, como pueden ser los gusanos, los spyware, los keyloggers, los backdoors, todos estos programas que están aquí y que realmente nos van a hacer daño en el equipo, pues de alguna manera realizan una función maligna que nos va a hacer una malfunción del ordenador. Nos va incluso a poder robar información del ordenador, como pueden ser los spywares o los troyanos. Es decir, hay en realidad toda esta clasificación que acabamos de hacer de los malwares, en realidad son programas informáticos hechos de forma malintencionada que se ejecutan en nuestro ordenador y que cada uno de ellos pues realiza un tipo de tarea distinta, por así decirlo, ¿no? Todas malignas. Por ejemplo, un gusano, ¿qué es lo que hace? Se replica dentro del ordenador, de manera que lo que hace es ocupar todo el espacio del disco duro y nos deja sin información. Un troyano, ¿qué hace? Pues lo que hace es escuchar por internet, de manera que nuestro ordenador se vuelve esclavo de alguien que puede mandarle información a ese troyano y que nuestros ordenadores hagan algo, y por ejemplo pueden cometer un delito desde nuestro ordenador para que no sean pillados. Los virus en general lo que hacen es borrar información, copiarse, hacen tareas de gusano, realizan tareas malas, se pegan incluso secuestradores que nos quitan la información y nos piden dinero para volver a recuperarlo. Los adwares son un poquito más inocentes porque lo que nos hacen es meternos publicidad y meternos información dentro del ordenador para que compremos algo. Los dialers hace mucho tiempo que ya no se usan. Lo que hacían eran marcaba automáticamente un número de teléfono y gastaba teléfono. Los backdoors era también algo parecido a un troyano. Lo que hacen es meterse por una puerta de atrás para poder manipular nuestro ordenador. Los keyloggers lo que hacen es rastrear nuestro teclado para ver si pueden coger contraseñas, etcétera, etcétera. Los spyware, igual, algo parecido a los keyloggers, lo que hacen es mirar dentro de nuestro ordenador, sacar información y mandársela a alguien que está manipulando ese spyware. Y dentro de otros, pues, entramos en una categoría importante de programas malignos. Los secuestradores de información y las infiltraciones las podemos tener a través de los teléfonos móviles o de cualquier tipo de dispositivo, normalmente a través de aplicaciones que hemos instalado o algunos virus o digamos malware se pegan solo, no hace falta que instalemos una aplicación, sino que han aprovechado alguna debilidad del sistema operativo y se copian dentro de nuestro dispositivo y o bien ven nuestra información, son capaces de sacar información como números de tarjeta de crédito, etcétera. Por último, hablar de todos los malware que hay muchísimo. Yo solamente he querido poner por aquí estos de aquí. El phishing. El phishing es lo que se llama suplantación de personalidad o suplantación de identidad. Lo que hacen es mandarnos unos correos diciéndonos que es el banco tal y que por seguridad debe meter su clave o su número de cuenta o su número de tarjeta de crédito. Y en ese momento que lo tecleamos, el aspecto es muy similar al del banco. En el momento que la tecleamos, lo que hacemos es enviarle la información a un pirata que pues podrá robarnos la información. Por otro lado, los accidentales son casi inevitables, ¿no? Por ejemplo, daños que nosotros mismos provocamos a nuestros equipos por su manipulación, por su manejo. O bien, sobrecorrientes, cortocircuitos que nos pueden producir daños en nuestro ordenador.
se derrama accidentalmente café o cualquier tipo de sustancia o agua encima de nuestros equipos, o bien se rompe el disco duro. Esa es una foto que acabo de colocar, que es un poco exagerado de lo que es la rotura de un disco duro. Un disco duro no se rompe de esa manera, eso es una imagen figurada. ¿Qué es un malware? Recordad que un malware es un programa. El ordenador ejecuta lo que es instrucciones. Esas instrucciones están en código máquina, como he comentado antes, con el código fuente y código máquina. Pues a veces la gente piensa que un virus es una especie de bichito, por algo parecido a su semejante biológico. En realidad, un virus, cualquier malware, es un programa que contiene una serie de instrucciones especificadas en código máquina, y esas instrucciones lo que le dicen al ordenador es que hagan cosas mal hechas. Si nosotros tenemos a un ordenador ejecutando un código máquina y ese código máquina está operando normalmente, por causa de una instalación, debido a un fallo del sistema operativo o lo que quiera que sea, es posible que un programa malicioso, un malware, es capaz de introducir su ADN, porque todo, malware está identificado por un juego de instrucciones. Ese juego de instrucciones tiene un código que lo hace único. Bueno, pues ese malware es capaz de infectar, igual que su semejante biológico, es capaz de infectar el código que está funcionando bien dentro del ordenador. De manera que es capaz de sustituir, con lo cual ya está borrando información dentro del ordenador, su código dentro de el código del ordenador. Pero es más, esa información, una vez que está dentro del ordenador, es posible que se pueda autocopiar y sustituir otras líneas, con lo cual va borrando información y va sustituyendo esa información por otra. Ese código, esas instrucciones pueden incluso contener información para que sea capaz de coger datos de tu ordenador y mandarlo a través de internet hacia la persona que está manipulando ese malware. Hay malwares que son autónomos, es decir, que funcionan por sí solos, y hay otros malware que son, esclavizados por un cracker de forma externa que le está mandando instrucciones para que haga, o esa información va a un determinado servidor donde un cracker ya recopilará esa información. De manera que cuando un ordenador está infectado, está haciendo operaciones que están mal, por tanto está generando una malfunción de los programas que únicamente se puede limpiar si quitamos esos restos de código, tanto del disco duro como toda la información que haya infectado. Así que cuando tengáis un malware, ya sabéis, hay que rápidamente actuar. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué métodos de protección doméstica podemos tener? Bien, pues el primero es el antivirus. El antivirus no es más que un programa que lo que hace es precisamente, como he contado antes, ir mirando dentro de tanto del disco duro como de la memoria, mirando el ADN del virus. Ese juego de instrucciones es única y por tanto lo que va haciendo es rastreando ese juego de instrucciones, de manera que cuando lo identifica lo que hace es borrarlo. La información que se ha perdido probablemente no se podrá recuperar nunca más. Los antivirus se nutren de base de datos, es decir, para que un virus pueda ser detectado, una casa que vende antivirus ha tenido que detectar ese virus primero, haber creado, haber identificado su ADN, su huella dactilar, y metido dentro de una base de datos. Los antivirus constantemente están actualizando sus bases de datos para reconocer nuevos virus. Eso significa ya de partida que un antivirus no es 100% seguro. Si se fabrica un virus ahora mismo y ahora mismo distribuyo ese virus, probablemente los antivirus no lo detectarán, puesto que ese ADN no ha sido aún identificado, de manera que se podrá propagar por toda la red durante un cierto tiempo antes de que las casas de virus se den cuenta que hay un nuevo virus en el mercado. Desgraciadamente están apareciendo virus constantemente y hay que estar actualizando casi de forma continua las bases de datos. Afortunadamente se hace de forma rápida y suelen ser bastante efectivos. Por otro lado tenemos las actualizaciones. Los virus no solamente entran porque hayamos instalado un programa que contenía el virus, sino que a veces aprovechan debilidades del sistema operativo.
tanto Microsoft como todas las distribuciones de Linux, etcétera, etcétera, estás constantemente viendo cuáles son las debilidades del sistema operativo, de manera que publica parches que hay que instalar en nuestro ordenador y nos da esas fastidiosas y lentas actualizaciones que lo que hacen simplemente es arreglar determinadas partes del sistema operativo que pueden ser vulnerabilidades. Por otro lado, tenemos el firewall. Esto es un poquito más para expertos. Firewall normalmente lo podemos poner vía software en el ordenador o en el router. El router suele tener un firewall dentro del propio router. ¿Qué es lo que hace el firewall realmente? Bueno, os he comentado antes que, por ejemplo, los troyanos lo que hacen es esclavizar el ordenador, vuelven un ordenador zombie y un cracker de forma externa manda información. Lo hace por puertos que no son habituales. Digamos que Internet tiene como 65.535 autopistas, de las cuales algunas son usadas o bien conocidas, que se llaman, y otras pues son desconocidas. Normalmente esas autopistas pueden estar completamente abiertas, con lo cual un cracker puede mandar información por cualquiera de esas autopistas. El firewall lo que hace es cortar esas autopistas y solamente abre aquellas que realmente le permitimos. Eso lo hace muchos programas de forma automática y hay que tener cuidado porque nos pueden abrir autopistas que pueden ser fuentes de intrusión por parte de crackers. Por otro lado, la fuente más importante de infección de virus y de malwares es precisamente la instalación de software pirata. De hecho, el software pirata es un atractivo. Un cracker piratea un programa, dentro de ese programa le mete un troyano, lo infecta y claro, como es un atractivo tremendo, cuando tú realmente te descargas ese programa pirata y lo instalas, realmente estás instalando también el troyano junto con el juego o el programa que hayas instalado. Por tanto, el software pirata es precisamente la peor de las fuentes de infección de virus que podamos tener. Cuidado con el software que instaláis porque realmente puede venir cargado de malwares. Y vamos a hablar de lo que más me gusta, lo que realmente con diferencia puede resultar la protección más importante dentro del campo doméstico, que es el backup o la copia de respaldo, la copia de seguridad desde un ordenador hasta un disco duro externo. Tener doble copia siempre de la información importante, o triple si pudiera ser, es importantísimo, porque el disco duro del ordenador se te puede romper, o incluso se te puede romper el disco externo, perderlo, lo que quiera que sea, pero siempre tienes dos copias, con lo cual puedo comprar un disco duro externo nuevo y hacer la copia. Que se me pueden infectar el ordenador y el disco duro, pero no debemos olvidar una cosa, que para que un virus funcione debe ser ejecutado. Para que se ejecute necesita un microprocesador. El ordenador tiene microprocesador, pero el disco duro no. Por tanto, si un disco duro es infectado con un virus, ese virus ahí está congelado, no se mueve, no hace nada. Por tanto, si hubiera una infección en el disco duro, con un ordenador libre de virus y un antivirus, puedo desinfectar perfectamente ese disco duro y utilizarlo. Así que puedo hacer desinfección tanto de mi ordenador como del disco duro con un ordenador limpio. Con lo cual siempre tengo una copia de seguridad. De verdad que es el método, digamos, de seguridad, de protección doméstica más importante que os puedo recomendar.